Muy buenas noches, mis hermanos. Que Dios le bendiga ricamente. Qué bendición poder reunirnos a través de esta plataforma digital. Muchas gracias a Dios porque Él ha provisto estos medios en estos tiempos para que podamos reunirnos, podamos estar conectados cuando no podemos reunirnos físicamente. Definitivamente es un privilegio para mí estar aquí compartiendo la palabra de Dios con mis hermanos. Rápidamente, quisiera que abrieran sus Biblias y buscaran en el Nuevo Testamento el libro a los Filipenses. El libro de Filipenses es una epístola escrita de parte del apóstol Pablo a la iglesia ubicada en Filipos. Filipenses es un libro corto, fácil de leer, con pocos capítulos, pero rico en enseñanzas, rico por las buenas actitudes con que el apóstol escribió esta carta, muy agradecido, muy contento con los hermanos filipenses. Así que vamos a estar contemplando algunos versos, específicamente en el capítulo 4. Y vamos a ver algunos versos, pero inicialmente vamos a estar estudiando los versos desde el 10 hasta el 13. Filipenses, capítulo 4. Desde el versículo 10 hasta el versículo 13. La palabra de Dios dice así: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Es el 13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos, hermanos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque tú has permitido este tiempo. Muchas gracias, Padre, porque tú has planificado este tiempo. Guíanos, Señor. Guíanos con tu alimento espiritual, con tu pan de vida, con tu palabra. Que podamos todos ser bien enseñados, Padre. Que prestemos atención a tu palabra, porque es tu palabra, palabra de Dios. Guía, oh Dios, al predicador para que pueda ser usado por tu Santo Espíritu. Y gracias, Señor. Gracias nuevamente, porque sabemos que tú que iniciaste la obra la completarás en nosotros. Muchas gracias, Padre. Encomendamos este tiempo a ti, Señor, porque nuestra atención está puesta en ti, Señor, y a quien queremos escucharte, Padre, es a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, y si leemos nuevamente ese versículo 10 que dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Aquí vemos que el apóstol Pablo está recibiendo una ofrenda misionera de parte de los filipenses. El apóstol Pablo ya había establecido una iglesia en esa pequeña comunidad, en ese pequeño pueblo que se llamaba Filipos. Y ya había pasado un buen tiempo sin que los hermanos pudieran enviarle esta ofrenda acostumbrada. Pero una vez tuvieron la oportunidad de hacerlo, el apóstol Pablo la recibió con mucho amor, con mucha alegría, pero hermanos míos, sobre todo con mucha gratitud. Y este es el punto en este versículo aquí. Cuando dice: en gran manera me gocé en el Señor, se está gozando en el Señor por ellos, por la bendición que a ellos les traerá. Es por haber reunido esa ofrenda misionera para el apóstol, pero por la gratitud que siente por ellos también. Y es que una de las virtudes más preciosas de un creyente es la gratitud. En materia de vida cristiana, debemos de acompañar esta carrera permanentemente con el agradecimiento.
Muchas gracias a Dios por todo. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Padre, por todos los beneficios que nos das a esta vida. Gracias incluso por aquellas cosas que no nos parecen positivas. Pero tú, Señor, que conoces el futuro, sabemos, Señor, que quieres lo mejor para nosotros. Eso es importante. Pero aquí vemos como específicamente el apóstol se goza en el Señor, pero le da gracias a ellos. Porque también es importante, hermanos míos, agradecer el canal que Dios utilizó para bendecirnos. El canal que Dios utilizó para servirnos. Sí he sabido de algunas personas que solo les gusta dar gracias a Dios. Yo quiero insistir, es importante, es de gran relevancia, es imperativo que le demos gracias a Dios. Pero no podemos dejar de lado el agradecimiento a ese instrumento de parte del Señor. De hecho, si leemos los versos que comienzan desde el 14, unos versículos más a continuación, desde el 14 hasta el 16, miren cómo dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Qué importante es extender el agradecimiento, es darle a entender que sí, que es de mucho valor, que es de gran importancia para nosotros poder contar con hermanos usados por Dios para suplirnos no solo en términos materiales, para suplirnos con un abrazo, suplirnos escuchándonos, suplirnos con una oración. Sí, mis hermanos, un corazón que ama al Señor se place en agradecer. Un corazón que ama al Señor disfruta esa virtud hermosa del agradecimiento. Y continuando con el verso 11, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Me llama mucho la atención el verbo aprender que utiliza aquí. He aprendido. Y es que también la vida en el Señor, la vida en el camino de la verdad, es un camino de constante aprendizaje. Cuántas cosas nuevas siempre aprendemos. Cuántas veces el Señor, ya sea por la buena o por la mala, nos enseña. Podemos tener muchos años en el Evangelio. Podemos tener muchas vivencias y muchas actividades en términos religiosos, pero siempre hay algo que aprender, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo fresco que aprender. Y sí, es que tenemos que tener un semblante, o mejor dicho, un norte dirigido a la madurez, al aprendizaje. Siempre perfeccionándonos en el sentido de madurando, creciendo en el Señor. No quedarnos como bebé alimentándonos de la leche básica, sino ir al alimento fuerte. Y una de esas características de madurez es precisamente aprendiendo a contentarnos cualquiera que fuera nuestra circunstancia. Pero ese contentamiento también se puede traducir como adaptándonos. En estos tiempos que vivimos, que estamos viviendo ahora en tiempo real, hermanos, de verdad, tenemos que adaptarnos a muchas cosas. A cosas que no implementamos, que vamos a tener que implementar. A situaciones que ya estábamos implementando, que tenemos que dejar de hacer. Esa adaptación en estos tiempos, sobre todo, quiero decirlo, quiero subrayarlo otra vez. Tenemos que llevar, que el Señor nos lleve a ese plano de madurez, porque como dice mi Padre espiritual, el mundo cambió. Y tenemos que hacer ajustes a eso. Y ser parte del crecimiento
en la vida cristiana, del aprender constante del cual le digo. Dice, cualquiera que sea mi situación. Y quiero decirle que en primer plano, eso está en contra de la naturaleza humana. La sociedad misma nos enseña permanentemente que quien tiene menos vale menos. Quien tiene más, entonces vale más. Pero no solo la sociedad, no solamente el sistema del mundo. También nuestros padres, a veces, sin querer, dicen, ay, pero si tienes menos, yo entiendo que estés triste. Yo voy a hacer la forma de buscar de darte más, de proveerte más, de suplirte más. Aunque realmente quizás no lo necesitemos, pero porque ellos entienden que nuestro contentamiento va a ser completado cuando tengamos abundancia. El apóstol nos enseña, no. Esto es un error. Tenemos que aprender a adaptarnos cualquiera que sea nuestra circunstancia. Tenemos que aprender a estar felices, a estar saciados, independientemente de nuestra circunstancia. No es un secreto que los ingresos hoy en día bajaron para la mayoría de familias. No es un secreto que la economía mundial ha tenido prácticamente un colapso. ¿Y nosotros? ¿Y nuestro gozo dónde está fundamentado? ¿En los numeritos? ¿En el estatus? ¿En las propiedades? Nuestro gozo debe estar fundamentado en el Señor, que ya nos dio lo más valioso, que es la salvación. Pero entonces en el verso 12, Pablo explica y dice, sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Para esto es importante que nosotros sepamos que el apóstol Pablo no era solo teoría. Esto no es solamente una retórica de parte del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ciertamente sabía vivir en necesidad y también había vivido en abundancia. Hermanos, nunca ha sido económico estudiar en universidades, institutos de gran renombre. Bueno, el apóstol Pablo sí estudió con un gran maestro de gran respeto que se llamaba Gamaliel. Además, el apóstol Pablo era ciudadano romano. No conocemos tanto, por así decirlo, de la vida pasada, de la vida secular del apóstol Pablo, pero sabemos que su estatus como fariseo no era de un hombre pobre. Sin embargo, aquí, mientras él escribía estos textos, estaba preso, hermanos. Supo vivir en esas abundancias y también está en esta precariedad. Estar preso es estar preso. Miren, nosotros como apenas tenemos algunos días que no podemos salir después de cierta hora a nuestras casas y noto algunas personas que están desesperadas, que no encuentran qué hacer. Una cárcel es una cárcel, así sea domiciliaria o una cárcel tradicional. El apóstol Pablo lo decía porque sabía lo que se sentía. De hecho, hermanos, esta parte nos indica de forma contundente que debemos adaptarnos a cualquiera que fueran nuestras circunstancias. Debemos de estar gozosos, de crecer, de madurar en ese sentido, que el Señor nos provee de la fuerza para estar saciado bajo cualquier circunstancia que haya de venir. Y por último, tenemos aquí el verso 13, un versículo muy famoso, muy mencionado, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el primer pensamiento que llega a mi mente es una enseñanza de varias que retengo desde mi niñez en la escuela dominical, que dice que un texto sin su contexto es un pretexto. Este verso ha sido mal empleado, mal enseñado, abusado, desacreditado, porque tristemente muchas personas lo enseñan
como un fundamento para decretar y que nuestra boca tiene la potestad de crear realidades porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. De ninguna manera, hermanos, es así. Hay algo que quiero compartir con ustedes. No existen los supercristianos. Hay cristianos y hay gente que no le sigue a Cristo, que no le sirve a Cristo. El tema de los supercristianos no existe. Muchos, tristemente, lamentablemente, utilizan este verso para como si fueran darle órdenes a Dios, para crear realidades a su antojo de las cosas que pudieran convenirle. Y tenemos que recordar que nada y absolutamente nada podemos hacer separados del Señor. No es un fundamento para decretar, dar órdenes y crear situaciones, realidades y riquezas. No. Al final, hermanos, somos solo siervos inútiles que estamos haciendo solo lo que tenemos que hacer. Y después que hayamos partido de esta vida, de esta tierra, de este mundo, entonces solo hicimos lo que teníamos que haber hecho. ¿Qué significa entonces el verso? Significa que Cristo es quien nos fortalece independientemente de la realidad que estemos viviendo para seguir adelante. Porque tenemos que enlazar este verso a lo que venimos hablando, a lo que hemos estado tratando. Este verso no está aislado a la realidad que venimos de hecho estudiando y leyendo esta noche. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque si hay escasez, Cristo me fortalece. Porque si tengo dificultad, Cristo me fortalece. Porque si en medio de la prueba, Cristo es quien me fortalece. Porque si vicisitudes llegan a mi vida, esas vicisitudes, yo las puedo contrarrestar, soportar, porque Cristo me da la fortaleza. Cristo y solo Cristo. Sí, si hay precariedades, Él es quien me sustenta. No solamente me sustenta con provisiones, me sustenta con la fortaleza de pasar por encima de ese valle de muerte, porque Él está conmigo. Eso es lo que significa ese verso. Cuando hay necesidad, el Señor nos fortalece a tal punto que podemos sentirnos contentos, adaptarnos a esa realidad. ¿Ya lo ven? Sí, porque cuando hay necesidad, el Señor está ahí. Y cuando hay abundancia, a Cristo que también nos fortalezca. Claro, porque cuando hay abundancia, igual necesitamos, quizás más, al Señor. Porque la abundancia, el dinero, las propiedades, hermanos míos, tienen el poder de convertirse en un pequeño Dios. Cuando estamos tan alto, yo no sé a ustedes, pero a mí las grandes alturas como que medio me marean. Ahí es cuando necesitamos también que el Señor nos fortalezca en la abundancia. Para que nos libre de la autosuficiencia, que nos libre de la independencia. No, porque no somos independientes, Somos dependientes de nuestro Señor y siempre vamos a ser dependientes de Él. Es decir, que estemos como estemos, venga como venga y lo que venga, si hay escasez, Cristo nos fortalece. Si hay abundancia, Cristo nos fortalece. Escuchen cómo lo dice otra versión del mismo verso 13. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Qué bueno, gracias Señor por tu fortaleza. Gracias Padre porque podemos contar contigo y con tu poder. De manera que esta noche hemos podido ver en la palabra de Dios, primero la importancia del agradecimiento. Sí, hermanos, un corazón que ama al Señor se place en agradecer. Un corazón que ama al Señor no cierra los ojos para agradecer, no se resiste a la gratitud. El dar gracias es una virtud que es de olor fragante ante el Señor.
La importancia de la gratitud. Lo otro que podemos ver es que debemos crecer hasta llegar a la madurez, donde nos adaptemos a cualquiera que fueran nuestras circunstancias. No importa en qué momento, en qué ciudad, en qué tiempo, en qué país, bajo las circunstancias, saber que el Señor está con nosotros, que su poder nos acompaña, y eso tiene que sentirnos ya satisfechos y saciados en el Señor. Que nos adaptemos, que nos alegremos cualquiera que fuera nuestras distintas situaciones. Y número 3, que el Señor nos provee de fortaleza necesaria para seguir adelante. Sí, esa es una verdad. Podemos contar con su fortaleza, podemos contar con su favor, incluso en medio de la tormenta. Sí, que podemos contar con nuestro Señor para fortalecernos en tiempos como estos, por ejemplo. Oh sí, hermanos. Oh sí, mis hermanos. Él nos fortalece. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por lo que está haciendo en nuestras vidas. Gracias al Señor porque Él nos llamó para ser suyos. Vamos a darle gracias a Dios por el crecimiento que nos da, por su palabra. Padre, eres hermoso, eres maravilloso, eres eterno, eres el todopoderoso Dios. Eres el mismo Dios de los tiempos antiguos. Te tenemos como Padre celestial, a ese Dios de amor. Hoy tenemos a ese mismo Dios vivo y eficaz. Gracias, Padre, por tu palabra, por tus enseñanzas, por el crecimiento que nos da, por la confianza que nos das de venir ante tu presencia, porque nos explicas tus dichos, tus verdades, tus deseos, tus órdenes, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta noche, gracias por tu enseñanza. Gracias, Padre, por permitir que esta ocasión sea realizada, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu poder. Gracias porque podemos contar con ese poder. Gracias, Padre, porque si sustentamos todo nuestro gozo, nuestra confianza, nuestra vida en ti, podemos gozar, oh Dios, independientemente de nuestras circunstancias. Podemos tener gozo en nuestra vida. Podemos tener paz. Es un gozo que no es fácil de explicar. Es una paz que no es fácil de explicar, pero está ahí, está latente, está presente en nuestras vidas. Muchas gracias por ser un Dios como eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.